Gracias por acompañarnos en este webinar de Lefebvre, digitaliza tu despacho y aumenta la rentabilidad, que además es súper útil y súper necesario poder llevar un seguimiento y una gestión de esa rentabilidad de los despachos de abogados. Y para eso necesitamos digitalización y transformación digital, ¿no? Vamos a ver en los próximos 30 minutos con mi compañera Rocío cómo pasa un despacho de vivir con miedo a perder un plazo o a buscar documentos por todos lados y no encontrarlos, a trabajar con un solo sistema único que le devuelva el control, el tiempo y la claridad de lo que está pasando en el despacho sin la necesidad de tenerlo todo en la cabeza, ¿no? Vamos a intentar que no sea muy teórico. Vamos a intentar enseñaros un poco en la práctica de qué estamos hablando, cómo se construye este sistema, orientado a vuestro día a día para que sea lo más útil para vosotros posible. Bueno, vamos a aplicar principios de Legal Operations. Creo que si todo el mundo, si no sabéis lo que es, rápidamente es como una disciplina que va a optimizar la gestión interna del despacho gracias a los procesos, a la tecnología, a la utilización de los datos para poder mejorar la rentabilidad y la gestión de las horas y los recursos que tenemos. El objetivo último siempre va a ser mejorar la eficiencia del despacho y de los abogados, aumentar la rentabilidad y, por supuesto, mejorar la calidad del servicio jurídico. Para ello viene conmigo mi compañera Rocío Mínguez, que es la Product Manager de Lexon, y trabaja directamente con estos despachos que están impulsando la transformación digital y la digitalización. Rocío, ¿cómo estás? Buenos días, Rocío. Muchas gracias por la presentación y esperamos que tener una charla muy agradable con vosotros y que sea de gran utilidad lo que vamos a ver en el día de hoy. Como bien comentas, pues es un punto de dolor muy grande en el día a día, esa gestión de tantas tareas, de plazos críticos, de tener múltiples documentos en físico, en papel y también pues de tener la sensación de no tener todo bajo control y qué es lo que necesitamos en nuestro día a día para también reducir el estrés y poder trabajar de una forma pues más cómodos y más organizado. Al final pues venimos de métodos muy tradicionales y queremos también pues ayudaros en la medida de lo posible a daros esos tips que os permita pues ver otras formas de trabajar y que os permitan innovar en vuestros procesos con una metodología que se adapte realmente a vuestro día a día. Al final también tener esa dependencia manual, tener la sensación de estar controlando, revisándolo todo mano a mano, el tener información entre varios documentos, entre varios alojados en varios sitios, en tu ordenador, en Google Drive o en Dropbox o em, incluso en SharePoint, pues al final nos permite esa dificultad de unificar todo en una única herramienta y más sobre todo cuando estamos en un despacho en el que tenemos otro compañero trabajando con nosotros y nos tiene que ayudar en algún caso o incluso pues en un objetivo que podáis tener incluso de ir ampliando este sistema al final para una persona en particular. Pues como ya sabéis, pues os puede ser rentable, pero no os va a permitir escalar ni tener esa seguridad de tener todo bajo control y sobre una única herramienta, que es al final lo que nosotros buscamos también en el día a día para proporcionaros esas soluciones. Em, Bueno, vamos a decir, ¿cómo sería vivir sin miedo a perder un plazo, ¿no? Sin miedo a que llegue un vencimiento y nos coja el toro o realmente vayamos en los últimos días acelerando todo para no perder el vencimiento, no perder el plazo? ¿Cómo sería vivir sin eso, ¿no? Pues la pinta que tiene, en mi opinión, es teniendo todo en un solo lugar, que luego no podemos evitar escribirlo a mano porque nos gusta y porque, como ha dicho Rocío, es algo tradicional y es algo a lo que estamos acostumbrados y está bien, pero que nos sirva como refuerzo y no como único punto de contacto con ese vencimiento, con ese plazo. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que uno de los puntos de dolor más grandes de nuestros clientes es los plazos y las notificaciones. También la seguridad que nos tiene que dar esta fecha de vencimiento, porque es ahí donde te está jugando el prestigio del despacho, ¿no?
Entonces, imaginemos que pudiésemos simplemente tener una notificación automáticamente, que eso sea una alerta, que nos avise al móvil, que automáticamente podamos marcar si una semana antes o 3 días antes nos manda un aviso para empezar a trabajar ese asunto antes del vencimiento. Es decir, todo ese tipo de configuraciones creo que la vamos a poder ver en Lexon, y creo que Rocío ahora nos puede enseñar un poquito de esto. Sí, efectivamente, voy a proceder a compartir pantalla. Vale, imagino que ya la estáis visualizando. Lo que nosotros os ofrecemos en Lexon es nada más acceder dentro del software, es tener ese control de tus próximas actuaciones para vencer y esta vista tipo agenda. Esta agenda, el software que vosotros tengáis, vuestro proveedor de correo electrónico que tengáis ahora mismo, bien sea Gmail o Outlook, y si hacéis uso de ello, se va a vincular directamente aquí. Por lo tanto, tanto vuestra agenda como todas las actuaciones que vosotros volquéis y registréis en Lexon, se van a quedar registradas. Por lo tanto, vais a tener esa vista completa de cómo va a ser vuestro día a día y hacer un seguimiento total. Además, nosotros os recordamos diariamente cuáles son esas actuaciones que están pendientes de vencer próximamente. En el orden de más reciente a más lejana, y también un pequeño resumen pues, de cómo han sido los últimos expedientes que se han modificado, cuántas actuaciones también se han trabajado, informe de tiempos y facturas por cobrar. En esta vista de agenda podéis vincular un correo o incluso por si tenéis varios también lo podéis trabajar. Y si pulsáramos para verlo en grande, podéis tener el varias vistas, día, por semana, por mes, por agenda. Y directamente tenéis dos opciones. Podéis crear un evento cualquiera, como si puede ser un evento como podéis tener en vuestra agenda, tanto personal como laboral. Y una vez que creamos un evento, también lo podemos clasificar. Es decir, podemos crear un evento que sea juicio, el próximo juicio el día 3 de marzo a las 11 de la mañana, y lo podemos clasificar en el expediente correspondiente al juicio con el que vamos a presentarnos. Por ejemplo, aquí el juicio 13 voy a ir al Juzgado Central del Contencioso y puedo establecer la fecha de inicio, que el juicio lo vamos a tener, como hemos dicho, el día 3 a las 13 horas. Bueno, vamos a poner una duración aquí aproximadamente. Y una vez que nosotros lo tengamos, lo podemos elegir cómo clasificarlo en Lexon. Podemos elegir cómo lo queremos clasificar, como si fuese una actuación ya existente o crear una nueva. Si creásemos una nueva, podemos elegir cualquier categoría, pues si es una reunión, si es una tarea, si es un trámite relacionado con esta actuación. Elegir también a qué categoría, en este caso, pues pasar un juicio rápido y establecer una descripción. En este momento ya elegiríamos hacia qué expediente lo queremos incluir, pues por ejemplo en este caso divorcio contencioso de Carmen García, y guardaríamos y tendríamos este evento ya creado y guardado. De esta forma nuestra agenda se va a ir, conviviendo con todos aquellos eventos que no tengan relación o que lo tengan con un expediente en concreto, y tener vuestro día a día organizado, y desde cualquier dispositivo podéis acceder a este contenido. Bueno, yo creo que esto cambia, esto que nos acaba de enseñar Rocío de la agenda y los plazos, cambia completamente esa conversación interna en los despachos a los compañeros. ¿Has apuntado el plazo? ¿Te acuerdas del plazo? ¿Cuándo era este asunto? ¿Cuándo era este plazo? Que eso lo he escuchado en mi día a día durante años, casi todos los días. Y bueno, seguiremos apuntando en papel, por supuesto, porque al que le gusta la agenda de papel no lo va a dejar de hacer. Pero creo que sirva como refuerzo y no simplemente que sea nuestro único lugar donde apuntamos las cosas y tengamos que acordarnos de mirar la agenda. Con esto creo que soluciona bastante esto. Yo creo que el tema de las alertas es clave desde mi punto de vista, el que podamos poner alertas de no solamente en el vencimiento, sino el tiempo que nosotros queramos configurar antes de que ese vencimiento llegue para poder recordarnos que tenemos que estudiar ese asunto o que tenemos que trabajar alguna materia en cuestión de ese asunto, ¿no?
Em, entonces, después de ver la agenda y ver de qué manera podemos tener seguimiento de ese control de plazos, ¿no? En muchos despachos nos dicen que no tienen claro, no tienen un sistema claro para organizar quién hace qué, ¿no? Imaginemos que somos 5 o 6 en el despacho, podemos, y si son más, pues peor aún, y tenemos que gestionar un asunto entre varios abogados porque ese asunto requiere de varias materias y no tenemos muy claro de qué forma o en qué sistema asignar cada tarea o quién es el responsable de cada asunto. ¿Cómo, cómo puede abordar esto Lexon? Pues mira, mediante el método de actuaciones, como hemos visto, podemos ir creando nuestra propia agenda, pero sí que permitimos crear actuaciones para otro compañero. Podemos hacerlo de dos maneras, desde el propio expediente directamente o desde la sección de actuaciones. Cuando nosotros creamos una actuación, tenemos varios tipos de llamada, de reunión, de trámite, una tarea del Lexnet, correo electrónico, tarea, gestión interna u otra. Si, por ejemplo, quisiéramos recordar a un compañero que tiene que llamar a un cliente o al procurador o quien considere, podemos establecer aquí a, llamar al socio de Jorge López. Yo puedo establecer quién es el responsable, en este caso voy a poner a Ángeles Carmen, y el tipo de actuación sería llamada, pero si el día de mañana lo quiero cambiar, pues también lo podría modificar, pues en el caso de haberme equivocado. Y también puedo establecer códigos que me autocompleten automáticamente según, pues, por ejemplo, Ángeles ya tiene un código puedo crearle un código para Ángeles y que se establezca, pues, por ejemplo, que ella trabaja de mañana, pues que solamente se autocompleten, pues, fechas una fecha en concreto, una hora en concreto, una fecha de vencimiento en concreto, incluso niveles de prioricidad según la persona. También, como decía, como esos niveles, nosotros lo podemos crear y personalizar directamente según las medidas y la clasificación que necesitemos. En este caso, nosotros siempre recomendamos establecer un nivel de según prioridad. Voy a poner prioridad media. Y luego, una vez que este evento, esta actuación se genere, siempre vamos a poder hacer un seguimiento de si está iniciada, vencida, finalizada, cancelada, resolución. Porque muchas veces a lo mejor estamos haciendo una tarea, nos entra una llamada de un cliente, se interrumpe, lo tenemos que dejar más adelante y se nos olvida cómo lo hemos dejado. Entonces, pues lo importante también es que vosotros podáis hacer ese seguimiento. Como bien decía Rocío, tenemos la fecha de vencimiento, podemos establecer cuál es la fecha límite para que no se nos pase esta llamada y no retrasar más el trabajo. Vamos a establecer el 5 de marzo como fecha de vencimiento y si tuviéramos que hacer un tipo de actuación que haga referencia a preparar una documentación, un escrito, también podemos establecer la fecha de presentación. Aquí podemos escribir la información necesaria. Pues, por ejemplo, en este caso yo a lo mejor he podido recepcionar esta llamada del socio de Jorge López, pero no puedo atenderlo y solo tengo que pasar a Ángeles Carmen. Pues le puedo dejar aquí, recuerda eh, llamarle en horario de mañana y, por ejemplo, pues nos recomienda que le llamemos de 10 a 12, lo podemos poner aquí. También importante poder registrar cuánto tiempo tardamos en realizar una tarea, que luego al final eso se nos va a reflejar en costes en cuanto a la gestión de ese expediente o el trato con ese cliente o ese contacto. También tenemos esa opción. En este caso, como lo estamos creando, pues no lo vamos a completar, pero que sepáis que también existe o incluso tenéis dos opciones, poner fecha y límite o establecer cuántos minutos haya podido durar, por ejemplo, esa llamada que han sido de 10 minutos. También aquí, cuando creamos una actuación, podemos crear subactuaciones, por si acaso tenemos que desglosar más. La tarea, en el caso sobre todo de que preparar un escrito, pues recoger la información, mirar la jurisprudencia, toda la información que necesitemos, crear como subactuaciones, como subtareas relacionadas y luego también añadir información en documentos para que no se nos pierda nada y estar siempre asociado. Luego esto lo podríamos añadir o clasificar pues a un expediente o a un cliente, a un contrario, a un notario, dependiendo de cómo sea la actuación, y procederíamos a crearla y guardarla. Lo que comenta, el punto que nos comentaba Rocío, en este caso aquí se ha marcado y se ha quedado en amarillo con el botón naranja,
es que existen también otras herramientas que nos permiten ver cuánto volumen tienen nuestros compañeros, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor si usamos Trello o utilizamos otra herramienta como pueda ser To-Do List o cualquier otra herramienta en el mercado que nos ayuda a tener esa gestión de tareas, pero al final no está unificado ni relacionado con expediente, ni te permite añadir documentación, por lo tanto siempre se ven muy limitadas. Aquí lo que recomendamos es poder crear actuaciones vinculadas y luego también tenemos un panel de control para ver en qué estado se encuentran cada una de las tareas y si en el caso de que a lo mejor un compañero esté sobrecargado y queramos podamos atender alguna tarea de nuestro compañero o incluso como nosotros como socios y propietarios de un despacho que tengáis empleados trabajando para vosotros, también ir viendo en qué estado se encuentra cada uno por cliente. O sea, por cliente, por compañero del propio despacho. E incluso podéis elegir por tipo de actuación, por responsable y por fecha. Sí, bueno, la verdad es que lo de las adaptaciones es algo súper, súper necesario. Si puedo dar un tip es, oye, pues todo lo que no esté en el plan de actuaciones es como si no existiera, ¿no? Porque si no empezamos a recibir eh, asuntos y a recibir cargas de trabajo por WhatsApp, por llamada, por email y tenemos pues esa entrada de información por un montón de sitios y tenemos que acordarnos de todo eso. Y luego tenemos la típica pregunta de cómo llevas este asunto, qué tal va, y no sabemos si lo tenemos en el correo o en el WhatsApp o nos lo han dicho por teléfono, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro de los dolores que nos remiten nuestros clientes es que pierden demasiado tiempo buscando documentos y correos. Y esto, bueno, pues a lo mejor estamos buscando un contrato, una plantilla o un documento que nos ha enviado el cliente y tenemos los documentos en varios lugares. Podemos tener los documentos en nuestro ordenador, en OneDrive, en SharePoint, en el servidor del despacho, en los correos de cada abogado, en WhatsApp. Y cuando hay que preparar una vista o un escrito, bueno, pues a ver quién tiene la última versión o qué compañero ha recibido esta información. ¿Cómo puede Lexon cambiar este punto? Sí, o sea, qué importante, Rocío, como dices, el no perder toda la información que al final vayamos recibiendo por varios canales, por WhatsApp, por email, incluso un documento que se nos ha entregado a mano en una reunión. Al final, eso nos va a llevar más tiempo si la recepción, y si no es, la recepción es por varios canales y no está organizado correctamente. Nosotros lo que siempre hacemos desde cualquier sección es ofreceros esa parte de documentación. Si es un contacto tipo procurador y tenemos que hacer cierta documentación de ese procurador, si es un cliente y con independencia, por ejemplo, al expediente, que necesitemos guardar pues un escrito o un DNI, pues todo lo podemos tener guardado dentro del propio contacto, que vamos a tener una sección de documentación donde podemos clasificar y guardar todo el contenido que necesitemos. Simplemente habría que arrastrarlo y en el caso del expediente sucede exactamente igual. Podemos entrar a la sección de documentos y voy a abrir, podemos clasificarlo por varios tipos, expediente, toda la información y documentos del expediente, aquellas que hemos incluido independientemente dentro de las actuaciones vinculadas al propio expediente y aquellas que sean de facturación. Ujú. Voy a acceder a todos. En este caso, yo he ido añadiendo toda la información relacionada con mi expediente, pero por ejemplo, algo que también podemos hacer es asociar la información del propio correo. Cuando recibimos un correo podemos elegir dónde lo queremos vincular, a qué expediente está relacionado y si queremos añadir toda la documentación que se ha juntado dentro del propio email. Siempre tenemos aquí una sección de vista previa y así de esta manera cualquier persona que esté vinculada o que recepcione información sobre este expediente lo puede ir volcando y se nos queda pues sumamente todo recogido. Aparte tenemos nuestro propio buscador para poder encontrar información más ágil si al final el volumen que tenemos aquí pues va ampliando, que es bastante probable, y la opción de poder clasificarlo. Claro, al final, bueno, no es solo el poder guardar y tenerlo todo en un lugar, que eso es súper importante, pero el poder encontrarlo rápido y con la confianza de que en un segundo lo vas a encontrar incluso meses después de que el asunto ya haya vencido o no estemos trabajando en ese asunto, que eso también es muy importante. Y esto es lo que los despachos
nos dicen que les falta cuando trabajan con carpetas o con sistemas paralelos. Por lo que he entendido, en Lexon el expediente es como la casa única de ese asunto, ¿no? Entonces todo lo relacionado con ese asunto, con ese expediente está en un solo lugar. Y bueno, vamos con el tercer gran dolor y tema estrella para mí, que es la rentabilidad, porque no paro de ver día tras día como muchos despachos facturan muchísimo, pero tienen un tope de facturación alcanzable. Es decir, llega un punto donde ya no pueden facturar más, a no ser que contraten más abogados, porque al final el tiempo que tienen es el que tienen y no pueden dividirse, ¿no? Entonces, o contratan más abogados o invierten en infraestructura y en recursos o no pueden aumentar la rentabilidad del despacho. Y eso es algo que creo que con Legal Operations y con sistemas escalables se puede solucionar sin la necesidad de invertir en otros recursos. Si nosotros conseguimos reducir la cantidad de número de horas de trabajo que utilizamos en cada asunto y podemos coger más asuntos con los mismos recursos, estamos aumentando la rentabilidad. También identificando cuáles son nuestros clientes más rentables, cuáles son los asuntos más rentables o en qué tipo de asuntos perdemos dinero porque le dedicamos muchas horas. También podemos hacer una selección y podemos llevar el despacho como si fuera pues, una empresa o un negocio, cualquier empresa o negocio, teniendo en cuenta ese análisis de datos. ¿En qué nos podría ayudar Lexon para poder llevar seguimiento del número de horas y también de los datos de la rentabilidad de cada asunto para poder hacer una selección, ¿no? Sí, nosotros tenemos la opción de clasificar, de poder establecer un precio por servicio o bien por horas. Y una vez que trabajamos sobre todo en ese nivel de actuaciones, como os he comentado anteriormente, poder establecer el tiempo que le hemos dedicado a cada una de esas actuaciones. Siempre que hagamos trabajemos con esa contabilidad de horas registradas por cada tarea, nos van a salir pues estos informes relacionados con el tiempo empleado al expediente, el total de honorarios, el precio por hora estimado. Tenemos también la opción de una visión global donde podemos ver pues todo el tiempo esa misma información de una primera vista, aquello que esté pendiente de facturar, que también es muy importante y aunque no lo hemos mencionado, también aprovecho para pasar por ahí. Y tenemos ese también control de esa rentabilidad, ¿no? Cuánto coste nos ha llevado, cuánto ingreso tenemos y ese porcentaje de rentabilidad sobre este propio expediente. E igualmente también tenemos la opción de listados donde nosotros os ofrecemos unos informes para que podáis también ver el acumulado de coste, tarifa y facturación, el acumulado de horas trabajadas y facturadas. Ofrecemos un catálogo de informes que os podéis descargar y analizar con más detalle y otra opción también de crearos vuestros propios informes en la sección de tabla, donde también podéis trabajar con toda la información que está en Lexon y poder jugar con ella para tener vuestros propios informes personalizados. Al final, de esa manera, tenéis toda la flexibilidad para entender la rentabilidad en general de vuestro despacho, que es súper importante. Sí, bueno, yo creo que eso es una necesidad generalizada en el mercado legal en la mayoría de despachos y es la necesidad de analizar internamente los datos de nuestros asuntos para poder saber y poder tomar decisiones en base a los datos, ¿no? Y es como que los despachos de abogados tradicionalmente pues no se han solido llevar, es una profesión gremial y no se han solido llevar como una empresa, sino que simplemente gestionamos los asuntos, un trato muy personal y eso no tiene por qué cambiar, que a muchos abogados les preocupa el que al meter tecnología vayan a perder ese trato personal con el cliente, que eso no tiene por qué pasar, pero sí que llevemos seguimiento y control del tiempo que dedicamos a cada asunto, de la facturación que hay pendiente por cobrar y que podamos automatizar ciertas tareas incluso o poder facilitarnos la tarea de estudiar la rentabilidad del despacho, que es algo complejo, puesto que llegan muchos clientes por muchos lugares, es algo súper importante. Entonces, imaginemos, vamos a poner un caso completo, digamos, de cómo podríamos hacer este flujo de trabajo en un despacho para poder mejorar la eficiencia, reducir el número de horas y aumentar la rentabilidad. Llega un cliente y la información que nos remite el cliente siempre llega por un solo lugar, ¿no? Automáticamente esto se abre como un expediente en Lexon
toda la documentación relativa que nos remite el cliente automáticamente estaría ahí en esa carpeta y podemos acceder a ella súper rápido. Después de esto podríamos hacer alertas y configurar notificaciones de vencimientos o plazos. Podríamos configurar también las reuniones que tenemos con estos clientes y podríamos también incluso habilitar una sección donde poder enviarle documentación al cliente y que el cliente pueda recibirla sin tener que estar con llamadas y demás. Y los últimos pasos ya son cuando el asunto está terminado, pues cómo vamos a proceder con esa facturación. Un paso después es vamos a analizar cuánto tiempo le hemos dedicado a ese asunto y vamos a ver lo que hemos facturado por él y así podemos tomar decisiones. O sea, tenemos el flujo completo del día a día de un abogado que podemos simplemente llevar esta gestión y este control. ¿Está muteada? ¿Puede ser, Rocío? Sí, eso es. O sea, qué importante es tener todo nuestro despacho bajo control. O sea, Ujú. al final los métodos tradicionales que llevamos usando se nos empiezan a quedar muy limitados y nos dan mucho trabajo. Y la importancia de utilizar una herramienta o un software que nos permita tener todo centralizado, unificado, tener toda la información a un golpe de clic y de forma muy rápida y accesible. O sea, yo creo que es fundamental para dar un paso más adelante en el día a día. Sí, bueno, y si además muchos despachos nos comentan que han implementado una nueva herramienta LegalTech o que están pensando en implementar una herramienta LegalTech, pero si el despacho quiere ir más allá, no basta quizás con implementar una herramienta, sino que tiene que haber una forma de trabajar unida a esa herramienta que le permita llevar seguimiento y control de los procesos y ayudarle a utilizar de verdad, en este caso, el ecosistema del Lefebvre, por ejemplo, o, o cualquier herramienta, incluso el correo es algo que debemos utilizarlo dentro de un sistema y dentro de un flujo de trabajo para poder llevar ese seguimiento y ese control. Entonces, al final, no se trata solo de utilizar un software, que el software y la tecnología es fundamental. Si no tenemos tecnología, va a ser muy difícil poder llevar seguimiento automatizado de los asuntos, pero no se trata solo de utilizar un software, sino de reordenar un poco la forma de trabajar y construir un sistema que pueda escalar a largo plazo, ¿no? Creo que hemos visto más o menos en 30 minutos esos cuatro dolores que vemos todos los días en despachos, como el vuestro, que es bueno, pues el miedo a olvidar un plazo o una notificación importante, ese tiempo que se pierde buscando documentos y correos en 1000 sitios a la vez, la falta de datos claros sobre qué asuntos y clientes son realmente rentables y no tener ese sistema claro para organizar las tareas y el trabajo del equipo. Más o menos son los cuatro dificultades que nos remiten los despachos y nuestros clientes y es lo que queríamos compartir con vosotros también. Hemos visto cómo el Exxon bien implementado y con un sistema puede convertir esos 4 puntos, no solo desaparecer, no solo que desaparezcan, sino convertirlos en una ventaja competitiva, en palancas que sean de control, orden, de rentabilidad, de medición de datos. Al final podemos convertir dificultades en oportunidades de crecimiento y creo que eso es súper importante. Sí. Y sobre todo puntualizar, ¿no? Todo lo de digital está transformándose, está cambiando y todo lo que nos queda por descubrir de cómo podemos seguir agilizando todos nuestros procesos. O sea, es un momento muy bueno para empezar ese cambio y subirse a la ola de la transformación. Totalmente. Así que, bueno, no sé si hay algunas preguntas antes de que nos despidamos. Si queréis, la podéis dejar por aquí, por el chat. Hay una mano levantada de Julio Beltrán, pero creo que no puedes tener voz. Si nos puedes dejar por el chat algún mensaje. Bueno, creo que no nos da mucho más el tiempo. Creo que vamos ya un poco, era media hora y seguimos por aquí comentando cosas. Así que, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que la sesión haya sido útil, al menos para tener ideas de cómo gestionar el despacho de una forma muchísimo más controlada. Y también espero que
por lo menos te haya dado o te haya ayudado a visualizar de qué manera podías transformar la forma de trabajar de tu despacho con digitalización, que es súper importante, y con tecnología, y sin perder el fin último, que el fin último es trabajar menos y facturar más. Así que tengáis muy buen día y como siempre, gracias por escucharnos y por confiar en Lefebvre. Solamente por puntualizar, os va a aparecer ahora mismo en el chat para poder valorar la sesión, que también nos viene muy bien para seguir mejorando. Y si también consideráis que haya otros temas que podamos hablar en el siguiente webinar, nos lo podéis también dejar por escrito y nosotros lo trabajamos también pues de cara a ofreceros contenido de valor en próximas sesiones. Así que muchas Gracias. gracias, Rocío, por esta charla tan positiva y esperemos, yo también espero que nuestros asistentes hayan podido llevarse una pequeña visión de cómo es esa forma de transformar su día a día. Y muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotras este ratito. Un saludo y que Gracias. tengáis buen día.